Bien, bueno, pues me llamo Jorge Cabrero Joseph. Circunstancial, mi papá en aquel entonces estaba poniendo un negocio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y allá nací. Pero desde bebé aquí he crecido. Yo diría, pues soy potosino, ¿no? Y actualmente estamos pastoreando Centro Cristiano Koinonia. Fue una infancia un poquito solitaria, a pesar de que tengo 5 hermanos y una hermana. Yo soy el menor. Y en razón de que todos me llevaban un buen número de años de distancia, siendo el menor, pues crecí un poquito solitario, ¿verdad? A pesar de ser una familia numerosa. No eran muy diríamos, devotos, pero había ese concepto, esa influencia, ¿verdad? Más en mi mamá. Pero hay algo interesante aquí, en que yo desde niño sentía un cierto rechazo hacia cuestiones religiosas. Estuve en un colegio católico y nada más como una referencia lo tengo presente. Recuerdo muy bien que una ocasión, una festividad, el obispo de San Luis fue a la escuela y entonces formaron en el patio a todo el colegio y todos teníamos que ir por salón, ¿verdad?, hacer la fila y pasar a besarle la mano. Yo empecé a temblar, yo decía, no quiero hacer eso. Estaba él sentado en la silla ahí, con su anillo, ¿verdad?, de mano, y todo el colegio. Y había este miedo, pero no me podía escabullir ahí, ¿verdad? No había manera de cómo. Entonces, llegado mi momento, iba en esa lucha. Cuando me llegó el momento, nomás hice como que le besé, pero ¡bum!, me fui rápido, ¿verdad? O sea, desde mi infancia hubo de rechazar, vuelvo a decir, el concepto religioso, porque dentro de mí sí había ese anhelo, ese deseo de conocer de Dios. Mira, un recuerdo que tengo fresco es que en el tiempo de recreo de la escuela, ahí en la misma escuela había una capilla. De niño en el recreo, yo no me iba a jugar con los compañeritos, que el básquet, que el fútbol, sino yo me retiraba ahí a un árbol y ver los cielos, ¿verdad? Pero tengo muy presente una ocasión en que entré a la capilla y ahí estaba arrodillado, ¿verdad?, tratando de encontrar, ¿verdad?, esa respuesta, y empecé a sentir alguna presencia. Wow. Y me empecé a asustar. Yo estaba así, ahí en el altar, ahí arrodilladillo, y sentí la presencia y me asusté, empecé a voltear, ¿verdad? Pero nada. Y yo empecé a pedirle a Jesús. O sea, había en mí la necesidad, como todo ser humano tiene necesidad de Dios. Pero a la vez, te digo, había esa cuestión de rechazo. Pero sé que esta inquietud me llevó ya un poco más grandecito a buscar libros de filosofía, de otras religiones, y un poquito, diríamos, hasta en la cuestión de espiritismo, ¿verdad? Wow. Entonces, pero en una búsqueda. Me inscribí a un curso de control mental. Me era atractivo porque, insisto, quería yo ir más allá de lo que creía que debía haber. Pero ya teniendo el libro y estudiando y viendo y toda esa cuestión de desdoblamiento y mente, vi que no era ahí y vino un vacío más grande. Entonces, en un ejercicio, era de poner una hoja, ¿verdad?, llegar a controlar, poner un lápiz y poner una hoja encima, ¿verdad?, para que la hoja se mantuviera. Pero luego, para que la hoja diera vuelta. Y pude hacerlo. Pero eso me llevó, creo, bueno, definitivamente a entrar a un portal de algo mayor, donde sí me dio algo de miedo. Porque yo quería tener, pues, seguridad, paz, pero más bien fue algo más de temor. Lo que hicieron fue una mayor frustración. ¿Qué más hay para mi interior para sentir esa paz, ese contentamiento, esa esperanza en mi vida? Al contrario, un mayor vacío. Entonces, por esos años
estaba fuerte el movimiento en la universidad comunista, ¿verdad? Hay el famoso movimiento del 68 y todo ese en las universidades, ¿verdad? Entonces, pues empezó a ver a mí esa atracción, ¿verdad? Hacia buscar conectarme con estas ideologías marxistas, buscar el beneficio de la comunidad, ¿verdad? De que todos iguales en esa desigualdad, ¿verdad? Y algo que fue el gancho es el famoso lema, ¿verdad? Que la religión es el opio de todos los pueblos porque subyuga, empobrece, cautiva, ¿verdad? La religión es para mantener a la gente controlada. Digo, sí, es correcto, ¿verdad? Y lo abracé así como mi bandera. Dentro de mí había esa situación de buscar el bienestar de otros. Empezaba apenas el Che Guevara, ¿verdad? Entonces el Che Guevara era la estrella, el líder, la bandera. Yo conseguí un póster porque empezó a hacerse famoso la foto del Che Guevara que sigue hoy en día y la puse en mi cuarto, en un póster grande, ¿verdad? Ahí enfrente, ahí en mi cuarto. Y ahí estaba el Che Guevara, como ese líder a seguir, ¿verdad? Como ese ejemplo, que en esa búsqueda y en esa frustración empecé a contrarrestarlo con fiestas, con amigos, y esto me llevó a estar viviendo un tiempo de un conflicto existencial. Había dentro de mí ya una lucha existencial que me estaba llevando a una depresión. Y la gota que derramó el vaso de este problema fue que en una ocasión una camioneta del negocio de mi papá choqué en la Alameda contra un poste porque quedé dormido borracho, ¿verdad? Y fui contra un poste y bueno, allá me llevaron detenido y mi papá fue a sacar ahí de la cárcel. Pero al poco tiempo mi papá compra un vehículo nuevo, una camioneta nueva para el negocio y bueno, lo convenzo que me la preste y nuevamente en otra fiesta, ¿verdad? Me quedo borracho, dormido, pero ahora me voy a estampar contra un carro. Entonces esto fue el punto donde, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Pensé en suicidarme porque decía, mi vida no vale la pena. En una ocasión grité así, Dios, tú no existes, pero si existes, ayúdame. Y vamos caminando, pasando por la iglesia Discípulos de Cristo, que está ubicada en la calle de Independencia, frente a Plaza Aranzazú. Y al momento de pasar por la puerta, volteo y veo una luz muy brillante, ¿verdad? Pero en mi mente vino, ¿verdad?, estos engañadores, todo el concepto que yo tenía. Entonces, yo nomás le digo a Tere, ¿sabes qué? Vente, vamos ahí, vamos a entrar. Entro, nos sentamos en la banca mero atrás, había poquita gente, el pastor enfrente con un pizarrón, y dijo, bueno, o el día de hoy vamos a empezar a estudiar cómo comenzó el cristianismo, sus inicios y cómo ha ido avanzando en el mundo. Entonces, para mí, con lo que dijo es, interesante saber estos, cómo, ¿verdad? Han estado invadiendo el mundo. Al terminar la reunión, le dije a Tere, espérate aquí. ¿Y ustedes aquí con qué propósito tienen esto? ¿Cuál es su finalidad? Y así tratando de argumentar. Y él, en su carácter muy firme, muy seco, me dijo, bueno, pues aquí estudiamos la Biblia, como te diste cuenta. ¿Conoces la Biblia? Dije, no, pues mira, aquí estudiamos la Biblia. Si te interesa, regresa y vámonos, porque voy a cerrar. O sea, así de una manera tajante, me corrió. Ya no me dio más oportunidad a cuestionar, a discutir, nada, o sea, vas para afuera. Entonces empezó a haber el deseo de regresar allí para conocer sus engaños y su manera, ¿verdad? Entonces regresé, efectivamente, otro miércoles, igual que fui a recoger a Tere, le dije, vente, vamos, acompáñame a ese lugar que fuimos y nuevamente, pero algo que no sé si fue en ese o en otro, al tocar en el libro de Hechos y vendían todas las cosas, tenían todas las cosas en común. Para mí fue así como saltó eso, ¿verdad? Hey, todas las cosas en común. Este es un principio comunista. Esto es lo que debemos de ser, que haya igualdad, que la gente venda y reparta. Y eso fue otro gancho que usó el Señor.
fue la misma lectura de la palabra, pero en la medida en que fue avanzando, fui conociendo a un Jesús que yo no conocía. Fui conociendo a un líder en todos los aspectos. Pero la gracia del Señor en mí tuvo misericordia, ¿verdad?, para mostrarme a un Jesús revolucionario. Para mí eso fue la bandera, ya no fue el Che revolucionario, sino llegó un punto donde Jesús era el revolucionario, y eso fue ¿qué diríamos? Mi motivación. Mira, hay un acontecimiento que me emociona cada vez que lo recuerdo. Llegó un hermano americano con su esposa, Ronald Brown. Él se sentó en la parte de atrás y yo lo vi ahí, ¿verdad? Bueno. Pero vi que se me quedaba mirando, ¿verdad? Y de repente se para y viene y se me queda mirando hacia los ojos. Me dijo, ¿cómo te llamas? Jorge. Dice, tú vas a ser un siervo de Dios. Su mirada y su sentir me impactó. O sea, fue la presencia del Señor en él. Y fue esa presencia de Jesús la que después dije, wow, no, es Jesús. La razón, el motivo, la alegría, la satisfacción de mi vida. Paz, gozo, seguridad, conocer mi destino y estar pleno. O sea, no es más búsqueda, he encontrado la verdad, Jesucristo. Los primeros 4 versículos y luego después voy a leer más versículos. Les invito a que me acompañe, si trae su Biblia, en Juan capítulo número 1, en el versículo número 1. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesús. En el versículo número 9, más abajo, dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Luego nos vamos a ir hasta el mismo capítulo, en el versículo número 43, donde viene la historia de Natanael y su encuentro con Jesús. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve por tu misma cuenta, ¿no? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, o maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto
y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y bueno, obviamente el Hijo del Hombre es otro de los nombres o de las formas como se refieren a Jesucristo. Nosotros tenemos que hacer las preguntas más profundas en nuestras vidas. Hay personas que no hacen preguntas, pero hacer preguntas es bueno. Cuando yo estaba en la primaria, hace unos cuantos meses, como 1,000,000 de meses, yo tenía temor de preguntar. Siempre fue así. Siempre esperaba que alguien preguntara la pregunta, hiciera la pregunta que yo tenía que preguntar. Y me esperaba, alguien tenía que preguntar lo que yo no entendía. Yo esperaba que alguien lo hiciera. Y algunas veces me quedé sin decir nada, no, nunca, no, y nadie hizo las preguntas, ¿no? Pero siempre había alguien, ¿verdad? Entonces, si el maestro se desesperaba y decía, ustedes que no entienden, pues regañaba a esa persona, ¿verdad? En lugar de a mí, por eso yo no hacía las preguntas. Hace algún tiempo, y eso me quedé, yo hasta pensé cuando salí de la escuela, yo pensé, no, pues ya nadie, ya por fin se acabó este tormento, ¿verdad? Siempre esperando que alguien hiciera las preguntas. Y luego estudié un posgrado, y cuando estaba en una clase, ¿verdad? De posgrado, nos estaban diciendo todo lo que teníamos que leer y todas las tareas y todo eso. Y entonces pregunta un alumno la pregunta que yo tenía en la mente: ¿dónde conseguir los materiales que nos estaba pidiendo el profesor, no? Y yo traía esa pregunta, pero esperando a ver quién hace la pregunta. Alguien tiene que hacer la pregunta, no creo que yo sea el único que lo dude. Y en eso alguien hizo la pregunta: oiga, profesor, ¿y dónde conseguimos estos materiales? Y entonces el profesor lo voltea a ver y le dice: usted está estudiando un posgrado doctoral, búsquele y no vuelva a preguntar eso. Ay, caray, yo me quedé, qué bueno que no pregunté. Pues le puso una regañada al otro, ¿verdad? O sea, le dijo, esto no es la preparatoria ni la secundaria, es su problema, ¿verdad? Básicamente. Entonces, pues crecí, ¿verdad? Sin hacer las preguntas porque luego te regañan, ¿verdad? Pero llega el momento donde tenemos que hacer las preguntas más importantes de la vida. Hay una pregunta que yo tuve y que muchos jóvenes tienen, ¿verdad? Es: ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Es una buena pregunta. Otra buena pregunta es, ¿con quién me voy a casar? Es una buena pregunta. En el supuesto caso de que alguien lo quiera, ¿verdad? Se pregunta: ¿y con quién me voy a casar? Como si hubiera muchas personas detrás de uno, ¿verdad? Y a veces no hay nadie, ni la sombra lo sigue a uno. Y hay muchas preguntas, ¿no? Y la gente tiene preguntas. Y luego están las preguntas de todos los mexicanos. Hace poquito se celebró el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Bueno, se celebró el aniversario del asesinato, ¿no? Del crimen. Y la pregunta es: ¿quién mató a Luis Donaldo Colosio? ¿Quién lo mató? Bueno, dicen que unos, dicen que otros, dicen que aquellos, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Hay muchas dudas, ¿no? ¿Quiénes mataron a las muertas de Juárez? 300, 400 mujeres que encontraron asesinadas. ¿Quién las mató? Ahí que una persona, sí, raro. Hay otras preguntas, por ejemplo, ¿por qué si Eva come del fruto prohibido, que al darse cuenta Adán lo que estaba sucediendo, ¿por qué también comió? Es una buena pregunta. Cuando lleguemos al cielo, esperamos ver a Adán y le preguntamos: Adán, ¿por qué comiste? Yo creo que tengo una respuesta, no le voy a batallar. La única pregunta es: ¿qué era? ¿Melón, papaya o sandía? Va a decir manzana, quién sabe. Pero hay otras preguntas que a veces la gente se hace, es: ¿por qué sufrimos? Es una buena pregunta. ¿Por qué se sufre?
¿Por qué hay dolor en este mundo? ¿Por qué Dios no quita el dolor de la humanidad? ¿Por qué no quita el sufrimiento de este mundo? Son las preguntas que la gente de repente se hace, y todo mundo, crea que Dios existe o no crea en Dios o en un Dios que existe, la gente se hace las preguntas. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué los que tienen fracasos sentimentales, por qué el 100% lo vuelve a intentar otra vez? ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿verdad? Les va como en feria. Lo abandonaron, lo dejaron, lo divorciaron, ¿verdad? Ya anda de arrimado, arrejuntado con sus papás, ¿verdad? Y todo eso, y le fue bien mal, lo traicionaron o la traicionaron, pero si le sale un valiente, una valiente, lo va a volver a intentar otra vez. ¿Por qué? Decía una estadística en los Estados Unidos: de todas las personas que se divorcian en los Estados Unidos, que son bastantes, o sea, 3 de cada 4 matrimonios terminan en divorcio en los Estados Unidos. De esos 3 que terminaron divorciados, el 100% lo va a volver a intentar otra vez, con otra persona. Algunos con la misma piedra, pero lo vuelven a intentar, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿por qué no fuimos conquistados por los ingleses en lugar de los españoles? Si hubiéramos sido conquistados por los ingleses, no hubiera reprobado inglés en la secundaria, porque hablaríamos inglés y no castellano, ¿verdad? Hay muchas preguntas, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos hacemos las preguntas, y cuando nos hacemos las preguntas que se espera una respuesta, ojo, hay preguntas que no son preguntas, hay preguntas que son reclamaciones o afirmaciones. Por ejemplo, la pregunta: ¿qué horas son estas de llegar? ¿Eso está preguntando o me está regañando? Llegas a tu casa, ¿verdad? Y te pregunta tu esposa: ¿por qué no llamaste? Y luego tú dices: ¿me estás preguntando o me estás regañando? Te estoy preguntando. Ay, ¿por qué me duele? Porque las preguntas, ¿verdad que no duelen? No deberían de doler las preguntas. Si le dice: mi vida, mi amor, ¿dónde andabas? ¿Por qué no te comunicaste conmigo? A ver, platícame, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me llamaste? Y no te va a doler. Pero si te dice: ¿por qué no me contestas el celular? ¿Verdad? Te duele, porque son preguntas que reclaman, ¿verdad? Ahora, hay preguntas afirmativas, hay preguntas que reclaman, y hay preguntas que no esperan una respuesta, sino son preguntas cínicas, burlonas. ¿A poco tú también vas allá al ágape? ¿A poco tú también? Entonces, no están esperando una respuesta, están esperando que tú, ¿verdad?, sientas feo, porque se están burlando de ti. Por otro lado, las preguntas son importantes, porque si una persona es sincera con las preguntas, entonces tendrá las respuestas. A mí me encanta decir que Dios responde a las personas que hacen preguntas sinceras, y responde sinceramente. En la Biblia donde leímos ahorita, yo encuentro al menos 3 preguntas importantes, ¿no? La primera es, de las primeras, dice, si Dios hizo al mundo, porque aquí dice, ¿verdad?, que todas las cosas fueron hechas por Él y nada hubiese sido hecho si no hubiera sido por Jesús. Ok, Dios hizo este mundo. La pregunta es: ¿por qué no lo hizo perfecto? ¿Por qué en el diseño de la creación Dios no lo hizo perfecto? Ahora, déjame decirte, cuando dice no lo hizo, no, estoy diciendo no lo hizo perfecto, significa que ve un mundo defectuoso, especialmente a través de la injusticia,
de las guerras, del hambre, del dolor, de la tristeza. Pero de todas estas cosas, pensemos nada más en una de ellas. ¿Cómo sería un mundo sin dolor? Yo sé que pensarías, sería un mundo perfecto. ¿Cómo sería la vida sin dolor? Si a ti te amanece un día y dices, como que siento un dolor aquí, y como que luego el dolor se te pasa hacia acá, y ahora me duele como que de este lado, ¿verdad? Decía una persona, traigo un dolor como de 3 días antes de morirme. Así andaba yo el otro día, hace algunos años, ¿verdad? Ay, como que siento un dolor como de 3 días antes de morirme, ¿no? Y terminé en el hospital esa noche. Entonces, yo decía, ay, me duele, ahora me duele de este lado, ay, 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 ay. Y entonces, no, pues acuéstate, y ay, 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 no me veas porque hasta esto también me duele, ¿no? Entonces, trajeron a una doctora, amiga nuestra, ¿verdad? Y luego, lo primero, ¿qué tienes? Pues tú dime qué tengo. No, sí, pero no, me duele aquí. Y entonces ponen sus dedos los médicos aquí en la panza y te hacen así, ¿verdad? Y tú, ¿te duele esto? Esto, esto, ¡ay! Porque ahí sí me dolió. Y entonces dice, tienes piedras. Y híjole, qué dolor tan terrible, ¿no? Andar por los caminos del sur con piedras, ¿verdad? Y entonces, ahora, en mi caso, ¿verdad? Fui al médico y salieron las piedras, ¿no? Pero si no fuera por el dolor, si tú no sintieras dolor físico, tú te mueres. Tú te mueres. A los que les han dado un paro cardíaco, ¿cómo comienza? Les duele el pecho y les duele el brazo. Dice, ay, como que me duele, ay, me duele el brazo, me duele, y vas al hospital, le está dando un paro cardíaco, un ataque al corazón, inmediatamente lo atienden. ¿Gracias a qué? Al dolor. Las personas leprosas, uno de los problemas que tienen es que van perdiendo insensibilidad en su piel. Ellos no tienen sensibilidad. Entonces ellos, por ejemplo, se rascan y se rascan y se rascan y se rascan y no sienten dolor hasta que se traen un pedazo de la piel. Pero si tuvieran dolor, no harían eso. Como tú y yo, normales, no lo haríamos. Entonces, la gente que se queja de que este mundo, ¿verdad?, es imperfecto, y que se hace la pregunta, si Dios fue y es un Dios tan bueno, ¿por qué no hizo un mundo sin sufrimiento y sin dolor? Pero al ver el beneficio y la bendición del dolor, entonces llego a la conclusión de que realmente Dios es un Dios que sí hizo un mundo bueno, es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios competente. Porque veo la grandeza de su poder y llego a la conclusión, y cómo la impresionante red de millones de sensores del dolor que tiene nuestro cuerpo, calibrados minuciosamente para nuestra protección, demuestra que Dios es un Dios competente. Hay otra pregunta que surge de la tristeza, del dolor, y de lo que sucede en este mundo. ¿Está Dios interesado en este mundo? Hay personas que piensan que Dios hizo al mundo, hizo la humanidad y la dejó a su propia suerte, y sienten como que Dios los ha abandonado. Incluso personas que creen en Dios han llegado a ese punto de decir, bueno, ¿dónde estás? Les va mal en un negocio, les va mal en el amor, tienen mala salud, han perdido dinero, ¿verdad? Y todo eso, y es la búsqueda constante, ¿no?,
de las personas. Felicidad a través del amor, de la salud y del dinero. Y cuando no les va bien en una de estas, dicen, ¿dónde está Dios? Nos decía también en el testimonio Jorge, ¿dónde estás? Le gritaba Dios, ¿no? ¿Dónde estás al ver tanta necesidad y tanto dolor en este mundo? Y cuando alguien le dice, es que Dios está en todas partes, Dios puedes verlo hasta en las pequeñas cosas, nos volvemos como Natanael y decimos, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era un pueblito. Jesús, ¿verdad? Nació en Belén, una aldea, ahora es una gran ciudad, pero en los tiempos de Jesús, Belén era una aldea de un caserío nada más. Pero él tuvo que irse a vivir a Nazaret porque su papá era de Nazaret. Y había que irse a vivir allá donde, bueno, era por el lado de Belén, pero vivía en Nazaret, tenía su trabajo, su negocio en Nazaret, era carpintero José. Entonces se lleva al niño para allá donde Jesús crece en esta población. Pero cuando Jesús ya es una persona más grande, ya es adulto y ya empieza a predicar el evangelio, Jesús cambia su residencia de Nazaret a la ciudad de Capernaum. Era el lugar donde, y era un puerto, y era un lugar donde él iba a todos lados a partir de Capernaum, pero originalmente era de Nazaret. Y cuando le dicen a Natanael que habían encontrado a Jesús, hijo de José el carpintero, que era del pueblo de Nazaret, Natanael, que seguramente se creía de Nueva York, ¿verdad? O de Miami, o de la gran ciudad, le dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Cuando una persona mira la vida con dolor, con sufrimiento, con tristeza, o toda la injusticia que hay en el mundo, entonces llega a la conclusión que Dios se ha olvidado de este mundo, porque no puede ver lo que hay más allá de sí mismo. Y entonces, como no mira lo que hay más allá de sí mismo, se vuelve arrogante y dice, ¿puede salir alguien de Nazaret? ¿Puede haber alguien aquí bueno? ¿Saldrá algo bueno de algún lugar? Todo mundo ha escuchado alguna vez acerca de un hombre llamado Raúl Di Blasio, el famoso pianista argentino. Lo escuchamos una vez que vino, nos dieron unos boletos para ir a escucharlo a un concierto, ¿verdad? Y dio su testimonio de alguna manera. Imagínense, él viene de un pueblito tan pequeño, tan insignificante, que hasta se me olvidó el nombre. Pero lo puedes encontrar en el internet, lo que quieras. Pero el tipo se ha hecho famoso a través de su música. Y él relata su historia, ¿no? Y dice, de mi pueblo lo único bueno que ha salido, y él mismo lo dice, he sido yo. Reconocido mundialmente por interpretar música en el piano. ¿Puede salir algo bueno? Yo creo que sí. Puede salir algo muy bueno. Déjame decirte, las cosas pequeñas que llegan a ser cosas realmente importantes en la vida, surgen de los lugares más insignificantes para el mundo. Porque hay un Dios interesado en nosotros, pero el orgullo no nos deja ver a Dios. Hay personas que no tienen problemas, fíjate bien, que lo único que ven en este mundo son los problemas del mundo y piensan que Dios los dejó. Pero su problema no está en el mundo, su problema está en su ceguera, porque no puede alcanzar a ver a Dios. Y finalmente, una pregunta sobre la justicia. Jorge, el del testimonio, decía que él era comunista o le gustaban las ideas comunistas. Y dice que cuando leyó en la Biblia, antes de conocer a Jesús, pero que ya leía la Biblia, que los cristianos tenían todas las cosas en común. Entonces él pensó, ¿verdad?, que de ahí era.
porque como era medio comunista, todas las cosas en común, y la Biblia dice que los primeros cristianos tenían todas las cosas en común, entonces llegó a la conclusión de que realmente podía hacer algo ahí que se iba a identificar con eso. Él me platicó algo que no está obviamente en el testimonio, ¿verdad? Que vimos, pero él me decía, era una inconsistencia en mí, era una paradoja, era una contradicción. Porque mientras yo quería que hubiera justicia con las demás personas, yo mismo decía, era un burgués que estudió en un colegio particular y que su familia tuvo uno de los negocios más importantes hace muchos años de fierro y acero de San Luis Potosí. Los materiales, se llamaba la empresa Materiales 20 de noviembre. Y él era el dueño. Entonces, por un lado, estaba en contra de los burgueses explotadores y por el otro, yo era un burgués explotador. La cuestión es que vendría la pregunta, ¿hay un Dios justo? Todos nacemos con un sentido de justicia y un clamor por esa justicia. Con el paso de los años se nos vaya perdiendo. Pero es una pregunta, ¿dónde está Dios cuando vemos a la gente que sufre? Tú puedes volverte un escéptico y un cínico y olvidarte de Dios. O puedes preguntar sinceramente y decir, ¿dónde está Dios cuando se sufre? Y Dios, si tú preguntas sinceramente, Él te va a responder. Porque se acerca Herodes para burlarse de Jesús y le hace preguntas y le hace peticiones, hace un milagrito, le decía. Y Jesús ni lo volteaba a ver al rey. Y cuando Poncio Pilato le pregunta, ¿verdad? ¿Eres tú el hijo del rey de los judíos? ¿Te van a matar por eso? Yo tengo el poder. Y entonces Jesús a él sí le responde y le dice, tú no puedes hacer nada si no te fuere dado del cielo. Vamos con eso. Pero Jesús responde poco. Pero aquel que pregunta con sinceridad, Jesús siempre te va a responder. Ahora, el asunto del dolor y de la injusticia en el mundo. ¿Cómo responde Dios al sufrimiento y a la injusticia? Toma el sufrimiento de la humanidad para sí mismo. Así responde Dios. Fíjate bien. La pregunta es, ¿cómo responde Dios al sufrimiento y a la injusticia? La respuesta es, toma el sufrimiento de la humanidad para sí mismo. Juega limpio y no puede exigir a alguien algo que no se haya exigido a sí mismo. Nacer en este mundo terminarás sufriendo de una o de otra manera, siempre habrá sufrimiento. Y Jesús, o Dios el Padre, toma de la misma medicina que nos dio a nosotros al encarnarse en Cristo Jesús. Como hombre, Jesús experimentó las mismas irritaciones que nosotros tenemos. Problemas familiares, problemas en el trabajo, trabajo duro, la falta de dinero, el dolor físico, la derrota, la humillación, la desesperación y la muerte. En otras palabras, Jesús nació, creció y murió en la desgracia humana. Pero aquí hay una gran diferencia, que Él nació, creció y murió en la desgracia humana porque Él sabía que valía la pena hacerlo. Ante el dolor, no huyó del dolor. Él pudo haber renegado y abandonado a nuestra suerte a una humanidad perdida. Pero en lugar de esto, decidió mostrar compasión y resolver el problema de la humanidad. ¿Y cuál es el problema de la humanidad? El problema de la humanidad es el pecado. Y Jesús vino para resolver el problema del pecado y lo toma en sus propias manos.
Dice la Biblia que el pecado de todos nosotros lo llevó Él en su propia vida, en su propio cuerpo. ¿Necesitamos algo más? No. Con Jesucristo es suficiente. Jesucristo basta. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor?